crece, escucharé tu voz. Sin esperanza, mi fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Y no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco y en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega al fin. Y cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Y no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco y en mi y cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando, resonando. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco y en mi corazón. Tengan todos muy buenas noches. Somos Iglesia Cristiana Gran Comisión. Estamos con la serie, tratando de terminar la serie de abril. La serie se llamó Diseñados para Bien. En Cristo todo es posible. El siguiente domingo, pues, culminaríamos con esta serie. Y el domingo 23, el domingo pasado, estuvimos hablando sobre en Cristo todo es posible. Y agarramos como base un versículo que está en Mateo 19, 26. Y mirando a Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y sobre eso giró toda la dinámica en la cual pues estuvimos hablando un poco y tomamos como base lo que fue el ejemplo de Moisés. Y cuando hablamos que Moisés, aún en sus condiciones, en su capacidad humana, Moisés estaba temiendo, estaba teniendo temor de lo que Dios podía hacer por medio de él. Y como en esa relación muy intensa y muy cercana
que Moisés tenía esa comunicación con Dios, hablando cotidianamente con Dios. No sé si usted logra identificar eso en la manera como Dios dice que hablaba con Moisés, se dirigía con Moisés e instruía a Moisés sobre lo que él quería sobre este siervo. Más sin embargo, Moisés presentó dudas, Moisés presentó temores, Moisés actuó muchas veces con precipitación, a veces cosas que nosotros las podemos ver en el mundo cotidiano. Moisés tenía una doble función. Primero tenía que convencer al pueblo de Israel, a los ancianos de Israel, que acompañaran a hablar con el rey. Y entonces esta dinámica se da en esa cuestión donde Moisés tiene que convencer al pueblo de Israel, a los ancianos de Israel, para que vayan a lo que era el palacio del rey y ordenarle al rey que dejara salir a su pueblo. Era una orden. Entonces, y cómo Moisés comienza en ese dilema, Señor, pero ¿por qué yo? Señor, que tengo esta condición, Señor, esto y lo otro. Y cómo Dios, en una manera paciente, lo espera y convence a Moisés de que vaya, porque, y este es el tema principal, no se trata de ti, se trata de él. Entonces, y Moisés entendió eso, y en esa manera nosotros podemos decir que en Cristo todo es posible. En Cristo todo es posible. Ahora, cuando decimos que en Cristo todo es posible, pero es posible para aquel que cree, para aquel que cree que en Dios todo es posible. Entonces, al estudiar que todo aquel que cree es posible ver la mano de Dios, no importando las circunstancias, cuando usted cree en Cristo, cuando usted cree en la promesa de Dios, no importa las circunstancias, usted puede ver la mano de Dios trabajando cotidianamente en la vida de cada uno de sus hijos. Y aquí tenemos entonces que preguntarnos, ¿es posible para el Hijo de Dios? Pero cuando el Hijo de Dios tiene una fe certera, confiando en lo que Dios nos ha prometido. Entonces, ¿cuál es la medida de su fe? Sería la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Cuál es la medida de su fe? Y esto nos lleva a poder entender lo que dice Hebreos 11:1, por ejemplo. Y dice que la fe es la constancia de las cosas que se esperan, parafraseando ahí, y la comprobación de los hechos que no se ven. Ahora, tenemos todo tipo. Vea qué interesante suena todo esto. Si nosotros podemos ver que la fe es la constancia de las cosas que se esperan, pero a la vez la comprobación de los hechos que no se ven. Qué duro, qué triste es pensar que podemos tener todo tipo de electrodomésticos, debemos poder tener todo tipo de aparatos que nos ayuden a poder medir la velocidad de un carro, medir la temperatura de algo, podemos sacar datos estadísticos, podemos comprobar todo. Pero qué duro es que la fe muchas veces no tenemos, más bien no tenemos ese equipo que nos ayude a nosotros a poder medir hasta dónde llega nuestra fe. La fe nosotros la podemos medir cuando los problemas que enfrentamos los observamos bajo la perspectiva de Dios. Cuando los problemas se presentan y nosotros lo analizamos bajo el lente de Dios, bajo la perspectiva de Dios, entonces ahí nosotros podemos medir la fe. ¿Pero por qué, verdad? Si en el Evangelio los problemas que se presentan cuando nosotros vivimos los principios evangélicos, los principios de Dios, estos problemas son necesarios muchas veces porque en ellos nos enseñan muchas cosas. Por ejemplo, los problemas nos enseñan a nosotros a depender de Dios, nos enseñan a nosotros a saber que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Esos problemas no son como obstáculos para no crecer, al contrario. Cuando nosotros dejamos que Dios nos guíe, que Dios nos lleve, que Dios coordine nuestra vida, entonces permitimos que Dios haga de nosotros un instrumento. En esa manera nosotros podemos ver cómo los problemas podemos sacarle un beneficio. Marcos 2, 21, 29 dice, cuando Jesús había cruzado de nuevo en la barca a la otra orilla, se congregó alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Vea bien, de los principales de la sinagoga. Cuando le vio, se postró a sus pies
Él llegó donde estaba la multitud. Jairo llegó donde estaba la multitud. Y dice, Jesús fue con él y le seguía una gran multitud y le apretujaban. Había una mujer que sufría de hemorragia desde hacía 12 años. Había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había aprovechado, más bien iba de mal en peor. Cuando oyó hablar Jesús, vino por detrás de él entre la multitud y tocó su manto, porque ella pensaba, si solo toco su manto, seré sanada. Al instante se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que ya estaba sanada de aquel azote. Al escuchar estas enseñanzas, nosotros aprendemos que detrás de cada problema está escondida una bendición. Y nosotros tenemos que verlo así. Detrás de cada problema hay una bendición. Todos nosotros pasamos por problemas, ya sea pequeños, medianos o grandes. Y a veces, a veces el dolor nos golpea y pensamos que todo está perdido y que no existe solución. Nos sentimos destrozados, abatidos, nos sentimos totalmente abandonados. Y por eso muchos pierden la fe, pierden la esperanza. Y los problemas son oportunidades para acercarnos a Dios. Y vea usted, si tomamos como base eso, Jairo se postró a sus pies y en el versículo 23 dice que le imploró diciendo, mi hijita está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Marcos 5, 21 al 23. Y Jairo fíjese bien, dejó inclusive su hija para buscar a Jesús en el versículo 22. Dejó sus ocupaciones, compromisos y responsabilidades para poder ir a buscar ayuda. Esta es la gran bendición de los problemas. Ellos nos impulsan a acercarnos a Dios. Jairo era un principal de las autoridades y su hija estaba enferma. Era un problema grave. Era su única hija, probablemente. Era su hija amada, probablemente. Entonces, y Jairo deja a su hija enferma y escuchó que Jesucristo estaba por la zona, va y lo busca. Y en medio de toda la multitud, me imagino que sobrepasando a apretujones y todo, llega y dice en el versículo 21, cuando Jesús había cruzado de nuevo la barca a la otra orilla, se corrió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Cuando lo vio, se postró a sus pies. Jairo tenía un problema y era la salud de su hija. Y esto, lejos de huir y buscar soluciones, él fue y se acercó más a Dios, buscó más a Jesucristo. Y le dice, mi hijita está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. La fe que tenía Jairo, que con solo el maestro poner las manos, él podía hacer que su hija sanara. No importó, dejó todo lo que tenía, todos los compromisos que tenía y fue a buscar ayuda y buscó lo mejor. Se acercó a Dios, se acercó a Jesucristo. Y aquí es donde nosotros podemos confirmar, los problemas son oportunidades que nosotros tenemos para acercarnos a Dios y para que Dios pueda bendecir también a otros. Y siguiendo dice, en camino a la casa se acercó una mujer con flujo de sangre, en versículo 26-29. Y veamos la condición de esta mujer. Esta mujer estaba ante una condición impotente ante la ciencia médica. No habían podido hacer absolutamente nada. Esta mujer había perdido toda esperanza. Los médicos no podían hacer nada por ella. Pero la fe que tenía esta mujer, ese era su problema. Su problema era ese sangramiento que esta mujer tenía. Un problema grave. Y ella decía, si tan solo tocara su manto, yo sé que puedo ser sanada. Qué fe la que tenía su mujer. Cómo esa mujer con ese problema grande pudo tener esa fe tan grande, acercarse al maestro y decir, yo no necesito que me toque.
Yo no necesito que Él me vea y que diga, con solo que toque su manto, con solo que toque su manto, yo puedo ser sanada. Y tocó el manto de Jesús y al instante fue sanada. Cuando nos acercamos a Dios, otros son bendecidos también. Otros también son bendecidos. Los problemas son oportunidades para Dios glorificarse. Yo no sé cuáles podrían ser tus problemas, yo no sé cuáles podrían ser tu necesidad, que tu fe pueda estarse tambaleando, pero ¿sabes qué? Es una oportunidad para que Dios pueda glorificarse por esos problemas. El ejemplo, la mujer fue sanada. Dice Marcos 5, 30, 34. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta. Y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él mira alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, el milagro, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Qué fe la que tenía esa mujer. Qué fe la que esa mujer tenía cuando había sido ya desahuciada por los médicos de esa época. Cuando todo el mundo, me imagino, la señalaban por pecadora y tenés esto porque un pecado tiene. Cuando esa mujer probablemente todo el mundo la había desechado ya, andar con ese flujo constante, esta mujer tuvo fe. Esa mujer tuvo fe. Y la respuesta de Dios, la respuesta de Jesucristo fue: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Cómo la fe puede hacer que nosotros nos acerquemos más a Dios? La hija de Jairo resucitó. ¿Y qué podríamos decir? Que tanto el presente como el futuro de esas dos familias, la hija de Jairo y esta mujer, dos familias que cambió por completo porque tuvieron fe, creyeron que para Dios todo era posible. Con nuestra fe en el Señor es que nosotros debemos de enfrentar la adversidad. Ahora, ¿tenía comodidad o paz el futuro rey de Israel, el ungido de Dios? Estoy hablando de David. Tenemos que entender que la adversidad no puede ni debe derrotarnos. Ese es otro ejemplo. El rey David tenía muchos problemas. El rey David tenía problemas a granel. Y aquí algunos, por ejemplo, David había sido desterrado por Saúl y ahora se encuentra viviendo en una cueva, cuando él había recibido la promesa que iba a ser un rey. Y había sido desterrado de su familia y por eso vinieron a visitarlo, y rodeado de hombres afligidos, endeudados y amargados. Ese era el ejército de David. Ese era el ejército de David, que iba a luchar contra un ejército muy capaz, que era el de Saúl. Sin embargo, David entendió la adversidad y Dios lo sacó adelante. ¿Tiene usted alguna adversidad? ¿Ve usted el ejemplo de David? Teníamos que nosotros aprender cómo enfrentar esa adversidad. ¿Sabe cómo lo hizo David? Me imagino que lo mismo hizo la mujer que fue sanada. Me imagino que lo mismo hizo Jairo cuando su hija resucitó. Pero David alababa constantemente a Dios. En un momento de adversidad, en un momento cuando usted siente que ya nada puede hacer, solo confíe en Dios y piense, para Dios todo es posible. Alabe al Señor, alábelo. La alabanza, David lo hacía mediante la alabanza a Dios a medianoche. Dice el Salmo 119, 62: a medianoche me levanto para darte gracias por tus justos juicios. Y David no estaba en las mejores condiciones. David estaba en una condición muy dura y él vivía alabándole a Dios. En los momentos de las adversidades, una de las cosas que nosotros podemos hacer es alabar a Dios. Mire, pongamos nuestra música, pongamos nuestra alabanza y alabemos a Dios. En esa manera nosotros enfrentamos las adversidades.
Y dice David, 7 veces al día cantaba a Dios, David, 7 veces al día. El Salmo 119, 164 dice, 7 veces al día te alabo por tus justos decretos, decía David. Y David alababa a Dios en toda circunstancia, en todo momento. Dice Salmo 59, 16, pero yo cantaré a tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque fuiste para mí un alto refugio y un amparo el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré salmos, porque Dios es mi alto refugio, el Dios que tiene misericordia de mí. En la adversidad, alabe a Dios, alabe a Dios. Y en esa manera Dios se va a manifestar y Dios va a estar con usted. Alábelo, así como decía David. ¿Qué otra cosa hacía David? En momento de la adversidad, lo hacía por medio de la oración. Dice que David oraba 3 veces al día. El Salmo 55, 17 dice, al anochecer, al amanecer y al mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Él sabía que Dios escuchaba su oración. David no estaba en su mejor momento, pero él oraba al Dios, alababa y oraba a Dios. Salmo 65, 2 dice, tú oyes la oración, a ti acudirá todo ser. Él oraba con una intensidad, pero una intensidad donde derramaba su corazón a Dios. Y lo hacía por las mañanas, dice Salmo 5, 1, 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Santos, no nos alejemos de Dios cuando veamos que las cosas, estamos en un mundo de adversidad. Alabemos a Dios, oremos a Dios. Y nosotros somos invitados a orar todo el tiempo. 1 Tesalonicenses 5, 17 dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Entonces, en un mundo donde consideramos nosotros que Dios está de por medio y que Dios contesta nuestras oraciones, tenemos que estar alegres. ¿Está usted alegre? Dice la palabra, cantes alabanzas. ¿Está afligido? Pues haga oración. Y eso lo dice Santiago 5:13. ¿Está afligido alguno entre vosotros? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. Y la palabra nos manda eso. La palabra nos manda eso. Entonces, en un momento de adversidad, en un momento donde consideramos que todo está cayendo a pedazos, Dios es un Dios de lo posible. Tenemos un Dios fuerte, un Dios que nos ama, un Dios que es compasivo a nosotros, y ese Dios es el que está con nosotros todo el tiempo, dispuesto a escucharnos. Tomemos el ejemplo de David. David alababa a Dios por medio de alabanzas, cánticos, y David oraba a Dios constantemente cuando él estaba en necesidad. Que esa sea nuestra posición en este momento. En momentos difíciles, alabemos a Dios y oremos a Dios. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta esperanza que tenemos en ti, Señor. Gracias, Padre, por la bendición que nos da, Señor, de podernos acercar ante ti, Señor, sin ningún tropiezo, con la libertad que tenemos, Señor. Esa libertad que Cristo nos da, acercarnos a ti y pedirte, suplicarte, clamarte y decirte cómo nos sentimos, Señor. Bendito eres, Señor, porque tú escuchas nuestras oraciones. Y hasta aquí, Señor, nosotros no podemos decir que tú nos has abandonado, Padre. Tú has estado con nosotros todo el tiempo, Señor. Y hemos podido sentir nosotros, y hemos podido ver cómo tu misericordia, Señor, son nuevas cada día y se manifiesta cada día, Señor. Al amanecer, al anochecer, podemos ver tu presencia, Señor. Bendícenos, Señor. Gracias, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Somos Iglesia Gran Comisión, todos los miércoles a esta misma hora en este mismo canal. Bendiciones. Saludos a todos. Que todo